Theo, ayer vi a tu esposa besando al hombre del carro negro en tu garaje a las 11 de la noche. Esas fueron las palabras exactas que un niño de 5 años me dijo mientras yo subía a mi coche para ir al trabajo. En ese momento, mi mundo de 26 años de matrimonio comenzó a desmoronarse, y lo peor es que un niño inocente acababa de revelarme la traición más calculada que jamás imaginé vivir. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Manuel García Ruiz. Tengo 52 años y trabajo como supervisor del turno nocturno en una fábrica textil en las afueras de Zaragoza. Mi jornada laboral comienza a las 22 horas y termina a las 6 de la mañana. Durante 26 años y 4 meses he estado casado con Beatriz Molina Castro, una mujer de 48 años que fue profesora de secundaria hasta su jubilación anticipada hace 3 años por problemas de estrés laboral. Nuestra vida, o al menos lo que yo creía que era nuestra vida, siempre había seguido una rutina predecible y tranquila. Teníamos una hija de 23 años llamada Andrea, que estudiaba medicina en Barcelona. Una casa modesta pero cómoda, que heredé de mi padre hace 11 años, valorada en 320.000 euros, y lo que yo consideraba un matrimonio sólido construido sobre años de confianza mutua y sacrificio compartido. Era martes, 14 de noviembre de 2023. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cambió absolutamente todo. Eran las 21:40 cuando salí de casa rumbo al trabajo, como hacía todas las noches de domingo a jueves. El aire de noviembre estaba frío y húmedo y yo llevaba puesta mi chaqueta de cuero marrón que Beatriz me había regalado en nuestro 20º aniversario. Acababa de abrir la puerta de mi Volkswagen Passat gris del 2016 cuando escuché una voz infantil llamándome. «Tío Manuel, tío Manuel». Era Lucas, el hijo de nuestros vecinos de enfrente, los Ramírez. Lucas es un niño de apenas 5 años, con el cabello rubio desordenado y esa energía incansable típica de los niños de su edad. Normalmente jugaba en la calle con su pelota de fútbol hasta las 22 horas, cuando su madre Raquel lo llamaba para dormir. «Hola, Lucas», le respondí con una sonrisa cansada. Tenía la mente ocupada pensando en los reportes de producción que debía revisar esa noche. «¿Qué haces despierto tan tarde, campeón?». El niño se acercó corriendo, sus zapatillas deportivas haciendo un sonido rítmico contra el asfalto. Me miró con esos ojos grandes y sinceros que solo tienen los niños, sin el filtro de malicia o segundas intenciones que desarrollamos los adultos. «Tío Manuel, ayer vi algo raro», me dijo con esa seriedad infantil que me hizo detenerme completamente. «¿Algo raro? ¿Qué viste, Lucas?», pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Pensé que tal vez había visto un gato o algún animal en nuestro jardín. «Vi a tu esposa besando al hombre del carro negro», dijo con total naturalidad, como quien comenta que vio un pájaro en el árbol. «Fue en tu garaje. Eran las 11 de la noche porque mi mamá me había dicho que me durmiera. Pero yo estaba mirando por la ventana de mi cuarto. El carro negro se estacionó enfrente de tu casa y un señor bajó. Tu esposa abrió la puerta del garaje y se besaron mucho tiempo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Mi primera reacción fue de absoluta incredulidad. «Lucas, ¿estás seguro de lo que viste?», le pregunté, intentando mantener mi voz calmada, aunque mi corazón había comenzado a latir violentamente contra mi pecho. «Sí, tío Manuel, lo vi bien. El carro era negro y grande, como los carros elegantes de las películas», respondió con esa precisión inquietante que tienen los niños cuando describen algo que realmente capturó su atención. Respiré profundamente. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones alternativas. Tal vez Lucas había confundido a Beatriz con otra persona. Tal vez había sido un sueño. Tal vez su imaginación infantil había exagerado algo inocente. Pero había algo en la especificidad de sus palabras que me perturbaba profundamente. El niño había mencionado la hora exacta, 23 horas. Había descrito el carro como negro y elegante,
Había ubicado la escena en nuestro garaje, no en la calle. «Gracias por decirme, Lucas», le respondí finalmente, revolviendo su cabello con una mano que intentaba no temblar. «Seguramente fue algún amigo de Beatriz. No te preocupes, ¿vale?» El niño asintió y corrió de regreso a su casa, completamente ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar en mi interior. Me quedé de pie junto a mi coche durante casi 3 minutos completos, incapaz de moverme, procesando lo que acababa de escuchar. 22 horas y 5 minutos. Llegaba tarde al trabajo, pero por primera vez en mi vida laboral no me importaba. Subí al coche y conduje en automático, mi mente reproduciendo una y otra vez las palabras de Lucas. «Vi a tu esposa besando al hombre del carro negro en tu garaje a las 11 de la noche. Durante el trayecto de 25 minutos hasta la fábrica, intenté racionalizar todo. Beatriz y yo teníamos nuestros problemas, como cualquier matrimonio de más de 2 décadas. Yo trabajaba todas las noches, ella se quedaba sola en casa. Nuestras conversaciones se habían vuelto más superficiales con los años, centradas en facturas, reparaciones de la casa y el progreso académico de Andrea. La intimidad física había disminuido considerablemente en los últimos 2 años, algo que yo había atribuido a mi cansancio crónico y a la menopausia de Beatriz. Pero de ahí a una infidelidad, no podía creerlo. ¿O sí? Llegué a la fábrica a las 22 horas y 28 minutos. Mi turno comenzaba oficialmente a las 22 horas, así que técnicamente llegaba tarde. Mi supervisor inmediato, un hombre llamado Felipe Ortiz, de 61 años, me miró con extrañeza. «Manuel, llegas tarde. Eso no es propio de ti. ¿Todo bien?» «Sí, Felipe, disculpa, tráfico inesperado», mentí. Era la primera mentira de muchas que vendría. Esa noche fue la más larga de toda mi carrera profesional. No podía concentrarme en los reportes de producción ni en supervisar las líneas de ensamblaje. Mi mente estaba atrapada en un loop infinito. Las palabras de Lucas, el carro negro, el beso en el garaje, las 23 horas. Cada detalle era una puñalada de duda e incertidumbre. A las 3 de la madrugada, durante mi descanso reglamentario de 30 minutos, saqué mi teléfono móvil y casi llamé a Beatriz. Quería despertarla y preguntarle directamente, pero algo me detuvo. Una voz interior, más sabia que mi dolor inmediato, me advirtió que no debía actuar impulsivamente. Si Lucas había visto algo real, si realmente había una traición, confrontar a Beatriz sin pruebas sería el peor error estratégico posible. Cuando regresé a casa esa madrugada del miércoles 15 de noviembre de 2023, eran las 6 horas y 37 minutos. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban brutalmente con la oscuridad que había invadido mi pecho. Aparqué el Volkswagen en la entrada, pero no bajé inmediatamente. Me quedé sentado dentro del vehículo, observando las ventanas de mi propia casa como si fuera la residencia de un extraño. Beatriz aún dormía como siempre. Su rutina era levantarse alrededor de las 9 de la mañana, prepararse un café con leche, ver las noticias matutinas en la televisión del salón. Yo normalmente llegaba, comía algo rápido que ella me dejaba preparado, intercambiábamos algunas palabras triviales sobre el clima o las facturas pendientes, y luego yo me iba a dormir hasta las 16 horas. Así había sido nuestra dinámica durante los últimos 8 años desde que comencé el turno nocturno. Pero esa mañana algo fundamental había cambiado en mi interior. Las palabras de Lucas habían abierto una compuerta mental que yo había mantenido cerrada, quizás intencionalmente. Ahora, sentado en mi coche mientras el motor se enfriaba, comencé a repasar los últimos meses con una lucidez dolorosa que me había negado hasta entonces. Entré a casa silenciosamente y subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Beatriz dormía de lado, su respiración profunda y regular. Me cambié de ropa en el baño adjunto, evitando hacer ruido, y luego bajé a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba mantener mi rutina normal. Cualquier cambio súbito en mi comportamiento podría alertarla.
Mientras preparaba un sándwich de jamón serrano y queso manchego que sabía que no iba a disfrutar, mi cerebro comenzó a conectar puntos que había ignorado sistemáticamente. El primer recuerdo que surgió fue de mayo de 2023, exactamente 6 meses atrás. Beatriz había anunciado que se inscribiría en un gimnasio. «Necesito ponerme en forma, Manuel», me había dicho durante el desayuno de un domingo. «Me siento oxidada, sin energía. El médico me recomendó ejercicio regular». Yo había apoyado la idea completamente. De hecho, me pareció excelente que buscara una actividad saludable. Lo que me resultó extraño, y que en ese momento desestimé como mera logística, fue el horario que eligió. 22:30, 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. «¿No es muy tarde para hacer ejercicio?», le había preguntado con genuina curiosidad. «Es el único horario disponible con la entrenadora que quiero», respondió ella sin vacilar, sin apartar la mirada de su café. «Además, ya sabes que no puedo dormir temprano. Prefiero cansarme físicamente antes de acostarme». Tenía sentido. Beatriz siempre había sido noctámbula, una característica que paradójicamente complementaba bien mi horario laboral. Pero ahora, con la revelación de Lucas resonando en mi mente, ese horario adquiría un significado completamente diferente. Yo salía de casa a las 21:45, ella supuestamente iba al gimnasio a las 22:30. Pero realmente iba. El segundo recuerdo llegó mientras masticaba mecánicamente mi sándwich sin sabor. Agosto de 2023. Hacía calor insoportable ese verano. Una noche regresé del trabajo y encontré a Beatriz en la ducha a las 6:30 de la madrugada. Me sorprendió porque normalmente se duchaba por las noches antes de dormir. «¿Madrugaste hoy?», le pregunté a través de la puerta del baño. «No pude dormir, hace demasiado calor. Necesitaba refrescarme», gritó ella por encima del sonido del agua corriendo. Otra explicación perfectamente razonable en ese momento. Pero ahora me preguntaba, ¿se estaba duchando para eliminar evidencias? ¿El olor de otro hombre? ¿El sudor de una intimidad que no era conmigo? Terminé el sándwich sin haberlo saboreado realmente y me serví un vaso de agua del grifo. El líquido estaba frío, pero no tanto como el hielo que comenzaba a formarse alrededor de mi corazón. Subí nuevamente las escaleras y entré al dormitorio. Beatriz seguía dormida, su rostro sereno e inocente. Me acosté a su lado manteniendo una distancia prudencial como habíamos hecho durante los últimos meses, y cerré los ojos intentando dormir. Pero el sueño no llegó. Mi cerebro estaba en modo hipervigilancia, rescatando memoria tras memoria, reinterpretando cada detalle bajo esta nueva luz sombría. Septiembre de 2023. Beatriz comenzó a usar perfumes diferentes. Durante años había sido fiel a un solo aroma, Chanel número 5, un perfume clásico que yo le compraba cada Navidad. Pero de repente detecté fragancias más jóvenes, más sensuales. «¿Perfume nuevo?», le había preguntado una mañana. «Sí, me cansé del de siempre. Una amiga me recomendó este. ¿Te gusta?». Había girado sobre sí misma, sonriendo, esperando mi aprobación. «Está bien», respondí sin darle mayor importancia. Ahora me preguntaba, ¿se lo compró ella misma o fue un regalo de él? Octubre de 2023, apenas un mes atrás. Subí al Renault Clio rojo de Beatriz para llevar unos documentos al notario porque mi coche estaba en el taller por mantenimiento. Al sentarme en el asiento del conductor, percibí un olor masculino inconfundible. Colonia cara, de esas que cuestan más de 100 euros el frasco. No era mi colonia. Yo usaba algo más sencillo, más económico. «¿Alguien usó tu coche últimamente?», le pregunté esa tarde cuando regresé. «Ah, sí. Mi hermano Carlos lo usó el martes para llevar unas cajas a su casa nueva». «¿Por qué?». Su respuesta fue inmediata, sin pausas sospechosas. Carlos, su hermano menor de 44 años, vivía en Valencia. Visitaba Zaragoza quizás 2 veces al año, pero yo no cuestioné su explicación en ese momento. Simplemente asentí y dejé el tema. Ahora me daba cuenta de lo estúpido que había sido. Carlos no había estado en Zaragoza desde julio para el cumpleaños de nuestra hija Andrea. Me levanté de la cama a las 11 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño.
Beatriz ya estaba despierta, sentada en el sofá del salón con su portátil sobre las piernas. «Buenos días, cariño», me saludó con normalidad. «¿Dormiste bien?» «Regular», respondí, observándola con nuevos ojos. Llevaba puesto un conjunto deportivo nuevo, negro con detalles en fucsia. No lo había visto antes. ¿Ropa nueva? Sí, la compré la semana pasada. Mis otras mallas estaban muy gastadas, explicó sin apartar la vista de la pantalla. Hay lasaña en el horno si tienes hambre. Fui a la cocina y serví un plato de lasaña recalentada. Mientras comía mecánicamente, revisé mentalmente nuestras finanzas compartidas. Teníamos una cuenta corriente conjunta donde yo depositaba mi salario mensual de 2.800 euros netos. Beatriz recibía su pensión de jubilación anticipada de 1.200 euros, que también iba a esa cuenta. De ahí pagábamos la hipoteca que quedaba de la casa, los servicios, la comida y los gastos generales. Pero ahora recordaba algo que había notado vagamente durante los últimos meses. Los extractos bancarios mostraban retiros en efectivo más frecuentes de lo normal. Beatriz siempre había manejado las finanzas domésticas, y yo confiaba ciegamente. Nunca revisaba los extractos en detalle. Simplemente firmaba donde ella me indicaba y asumía que todo estaba en orden. Necesitaba revisar esos extractos. Necesitaba revisar todo. Viernes 17 de noviembre de 2023. Habían pasado exactamente 3 días desde que Lucas había detonado esta bomba de relojería en mi interior. Durante esos 3 días, había mantenido una fachada de normalidad absoluta, mientras mi cerebro no dejaba de analizar, reinterpretar y conectar cada pequeño detalle de los últimos meses. Pero observar y sospechar no era suficiente. Necesitaba confirmación visual, evidencia tangible que transformara mis dudas en certezas. Esa tarde, antes de mi turno laboral, elaboré un plan. Simple, directo, pero que requería precisión milimétrica en su ejecución. Le dije a Beatriz durante la cena temprana que tendríamos inventario especial en la fábrica y que llegaría 1 hora antes de lo habitual. «Salgo a las 20:45», le informé mientras cortaba un trozo de tortilla española que ella había preparado. «¿Tan temprano?», comentó sin levantar la vista de su plato. «Bueno, yo también saldré. Hoy es viernes, tengo gimnasio a las 22:30. Perfecto. Viernes. Uno de sus 3 días supuestos de entrenamiento. Me preparé mentalmente durante la cena. Comí despacio, saboreando cada bocado, no porque tuviera apetito, sino porque necesitaba parecer completamente normal. Después subí al dormitorio, me puse el uniforme de supervisor, tomé mi chaqueta y mi bolso térmico donde llevaba el almuerzo nocturno. Todo exactamente como siempre. A las 20:42 bajé las escaleras. Beatriz estaba en el salón, viendo una serie en la televisión. «Me voy ya, cariño», le dije desde el pasillo. «Que tengas buena noche, ten cuidado», respondió ella con ese tono rutinario que desarrollan las parejas después de décadas de despedidas idénticas. Salí de casa, subí al Volkswagen y encendí el motor. Conduje normalmente por nuestra calle residencial. Giré a la derecha en la esquina, luego otra derecha, y finalmente estacioné en la calle paralela a la nuestra, exactamente 3 calles más allá. Eran las 20:51. Apagué el motor y las luces. Desde esa posición tenía vista parcial hacia el final de nuestra calle, pero nadie desde mi casa podría verme. Ahora venía la parte difícil, esperar. Saqué mi teléfono móvil y configuré la cámara en modo silencioso. Revisé que tuviera suficiente batería y espacio de almacenamiento. 87% de batería, 62 GB libres. Más que suficiente para lo que necesitaba documentar. Las 22:15. Decidí que era momento de moverme. Salí del coche, cerré la puerta sin hacer ruido y caminé por la acera con paso tranquilo. La noche de noviembre era fría y oscura. Las farolas proyectaban círculos amarillentos de luz cada 20 metros. Llevaba puesta una gorra de béisbol oscura que normalmente no usaba y la chaqueta con el cuello levantado. No quería ser reconocible a distancia. Caminé hasta la esquina de nuestra calle
y me posicioné detrás de un contenedor de basura verde que ofrecía cobertura parcial, pero me permitía vista directa hacia mi casa. La calle estaba desierta. Los vecinos habían cenado y se habían retirado a sus hogares. Solo se escuchaba el sonido lejano de televisores y el ladrido ocasional de algún perro. 22:34. Las luces de la planta baja de mi casa se apagaron. Beatriz había subido al dormitorio, presumiblemente a cambiarse para su supuesto gimnasio. Sentí mi corazón acelerarse. Cada segundo se estiraba como chicle, el tiempo moviéndose con esa lentitud cruel que solo experimentas cuando esperas algo que temes confirmar. 22:58. Nada todavía. Comencé a sentir frío en los dedos. Metí la mano libre en el bolsillo de mi chaqueta mientras sostenía el teléfono con la otra, listo para fotografiar en cualquier momento. 23:06. Un coche apareció al final de la calle. Faros brillantes, motor silencioso. Mi respiración se detuvo. El vehículo avanzaba lentamente, como si el conductor conociera perfectamente la ruta. A medida que se acercaba bajo la luz de las farolas, pude distinguir su silueta. Un sedán grande, oscuro, elegante. 23:09. El coche se detuvo exactamente frente a mi casa. Un Audi A4 negro brillante, modelo reciente, matrícula que alcancé a memorizar. 8573 BCN, Barcelona. Levanté mi teléfono y comencé a tomar fotografías en ráfaga silenciosa. Clic, clic, clic. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó del vehículo. Alto, aproximadamente 1,85 m. Constitución atlética. Vestía pantalones oscuros y una camisa clara bajo un abrigo gris. Cabello corto y oscuro. Edad difícil de determinar a esa distancia, pero calculé entre 40 y 45 años. Se movía con seguridad, sin prisa, sin nerviosismo. Lo más devastador fue lo siguiente. El hombre no tocó el timbre. No esperó en la entrada principal. Caminó directamente hacia el lateral de la casa, hacia la puerta que daba acceso al garaje desde el exterior. Y lo que vi entonces me confirmó lo que más temía. Sacó una llave de su bolsillo y abrió esa puerta lateral con total naturalidad. Tenía llave. Ese hombre tenía llave de mi casa. La puerta del garaje se abrió desde dentro. La luz interior se encendió brevemente, revelando la silueta de Beatriz. Llevaba puesta ropa deportiva ajustada, pero no era la misma ropa que había mencionado antes. Era algo diferente, más elegante, más sensual. El hombre entró. La puerta se cerró. Seguí fotografiando. El Audi estacionado, la matrícula clara, la hora en mi teléfono, 23:11. Tomé 27 fotografías en total desde diferentes ángulos. Me quedé allí, petrificado detrás del contenedor, durante otros 15 minutos completos. La luz del garaje se apagó. La casa quedó en penumbra total. Sabía lo que estaba ocurriendo en el interior de mi hogar, en la casa que mi padre me había dejado, en el espacio que yo había creído sagrado. 23:26. Caminé de regreso a mi coche con piernas que apenas me respondían. Cada paso requería esfuerzo consciente. Subí al Volkswagen y me quedé sentado en la oscuridad, mirando las fotografías que acababa de tomar. La evidencia era irrefutable. El carro negro, el hombre, la llave, la entrada coordinada de Beatriz. Lucas había dicho la verdad absoluta. Mi esposa de 26 años me estaba traicionando con premeditación y alevosía. Conduje hasta la fábrica en piloto automático. Llegué a las 23:52, considerablemente tarde para mi turno, que comenzaba a las 22 horas. Felipe me miró con preocupación. Manuel, otra vez tarde. ¿Qué está pasando? Problemas personales, respondí con voz ronca. Disculpa. Esa noche no trabajé. No pude. Me encerré en la oficina de supervisores y revisé las fotografías una y otra vez, ampliando detalles, memorizando cada aspecto. El coche, el hombre, la matrícula, la hora exacta. A las 5 de la madrugada tomé una decisión fundamental. No confrontaría a Beatriz todavía. Eso sería emocional,
impulsivo, y ella tendría tiempo de preparar mentiras y destruir evidencias. No. Yo necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente con quién me estaba traicionando, durante cuánto tiempo y qué más había ocultado. Necesitaba un profesional. Lunes 20 de noviembre de 2023. Había pasado el fin de semana más largo de mi existencia, fingiendo normalidad, mientras cargaba con el peso de la traición confirmada. El sábado y domingo los pasé en casa con Beatriz, intercambiando palabras triviales sobre el clima, las noticias, los vecinos. Ella actuaba con naturalidad absoluta, sin rastro de culpa o nerviosismo. Yo había perfeccionado mi máscara de esposo confiado y ajeno, pero por dentro estaba en modo estratégico total. Ese lunes aproveché que Beatriz había salido a hacer compras para investigar en Internet. Busqué investigador privado Zaragoza y encontré varios resultados. Descartando los que parecían poco profesionales o con páginas web descuidadas, me quedé con 3 opciones. Llamé al primero. Una secretaria me atendió, me hizo esperar 8 minutos y finalmente me pasó con alguien que sonaba desinteresado y apurado. Colgué. El segundo número lo marcó un hombre directamente. Investigaciones Prieto. Gonzalo Prieto al habla. Su voz era grave, profesional, sin prisas. Buenos días. Necesito contratar servicios de investigación, dije, sintiendo la extrañeza de pronunciar esas palabras en voz alta por primera vez. Es un asunto matrimonial. Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Tengo disponibilidad a las 17 horas. Directo, sin preguntas innecesarias por teléfono. Perfecto, allí estaré. La oficina de Gonzalo Prieto Navarro estaba ubicada en un edificio discreto en el centro de Zaragoza, 3er piso, Puerta B. Llegué 15 minutos antes de la cita. La sala de espera era pequeña pero ordenada, con revistas recientes y un olor a café recién hecho. A las 17 horas exactas, se abrió una puerta interior y apareció un hombre de aproximadamente 55 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, expresión seria, pero no hostil. ¿Manuel García?, preguntó extendiendo su mano. Sí, ese soy yo. Su apretón fue firme. Me condujo a su despacho, una habitación amplia con estanterías llenas de carpetas archivadas, un escritorio de madera maciza y fotografías enmarcadas de lo que parecían certificaciones profesionales. Me senté frente a él. Cuénteme su situación, dijo abriendo una libreta nueva. Le expliqué todo. La revelación de Lucas, mis sospechas crecientes, la vigilancia del viernes pasado. Le mostré las 27 fotografías en mi teléfono. Gonzalo las revisó con atención meticulosa, ampliando detalles, tomando notas. Matrícula de Barcelona, murmuró. Eso facilita la identificación. ¿Qué necesita específicamente de mis servicios? Quiero saber quién es ese hombre. ¿Durante cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? ¿Con qué frecuencia? Y si hay más evidencias que yo desconozca. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Gonzalo asintió. Puedo hacer todo eso. Vigilancia discreta, identificación del sujeto mediante la matrícula, documentación fotográfica y videográfica, rastreo de patrones. También puedo revisar movimientos financieros si me autoriza acceso a cuentas compartidas. Tengo acceso a nuestros extractos bancarios online. Perfecto. Mi tarifa es de 2.400 euros por investigación completa, que incluye 2 semanas de seguimiento, identificación del tercero involucrado y entrega de dossier completo con todas las pruebas documentadas. Requiero 1.200 por adelantado. Era caro. Representaba casi la mitad de mi salario mensual, pero necesitaba esas pruebas con desesperación. Acepto. ¿Cuándo puede comenzar? Mañana mismo. Firmé un contrato de confidencialidad y servicios. Le transferí los 1.200 euros desde mi teléfono móvil allí mismo. Le proporcioné toda la información relevante. Dirección de casa, horarios de Beatriz, días de supuesto gimnasio, fotografías del Audi negro. Gonzalo tomó notas detalladas en su libreta con caligrafía precisa. Una pregunta, Manuel, dijo cuando terminamos. ¿Qué piensa hacer con la información que le entregué?
Divorciarme, respondí sin vacilar, pero quiero hacerlo bien, con pruebas irrefutables. Entiendo. Le contactaré en 10 días con avances preliminares. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño, una mezcla de horror anticipado por lo que descubriría y alivio de haber tomado acción concreta. Ya no estaba paralizado por la duda, estaba en movimiento. Los siguientes 10 días fueron tortura psicológica refinada. Cada noche que salía al trabajo, sabía que Gonzalo estaba allá afuera, vigilando, documentando, recopilando evidencias de mi humillación. Beatriz mantenía su rutina. Gimnasio los lunes, miércoles y viernes a las 22:30. Yo mantenía la mía, salida a las 21:45, regreso a las 6:30, jueves 30 de noviembre. Mi teléfono vibró a las 14:40. Mensaje de un número desconocido. Investigación completa. Venga a la oficina mañana a las 17 horas. GP. Viernes 1 de diciembre de 2023. Llegué a la oficina de Gonzalo con el estómago retorcido en nudos. Él me esperaba con una carpeta manila gruesa sobre su escritorio. Siéntese, Manuel, tengo información extensa. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías impresas en papel de alta calidad, hojas con información detallada, capturas de pantalla y lo que parecía ser un informe mecanografiado de varias páginas. El sujeto se llama Rubén Torres Campos, comenzó Gonzalo. 45 años, representante comercial de productos farmacéuticos, reside en Barcelona, distrito de Sarrià-Sant-Gervasi, casado con Marta Domínguez López desde hace 19 años. Tienen 2 hijos, uno de 16 y otro de 13 años. Cada palabra era un golpe. El hombre que estaba con mi esposa tenía su propia familia, su propia esposa, sus propios hijos. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz apenas audible. He rastreado sus visitas a Zaragoza mediante registros de peajes automáticos en la autopista. La primera coincidencia documentada es del 11 de septiembre de 2022. Hace 14 meses. 14 meses. Más de un año. Mientras yo trabajaba cada noche, confiando ciegamente, ellos llevaban 14 meses construyendo esta traición. Gonzalo continuó. Viene a Zaragoza 3 veces por semana, siempre los lunes, miércoles y viernes. Llega entre las 23 y 23:30 horas. Permanece en su domicilio aproximadamente 2 horas. Se marcha entre la 1 y 1:30 de la madrugada. He documentado 47 visitas en las últimas 2 semanas con fotografías y videos. Me mostró las imágenes. Rubén llegando, Rubén entrando, Rubén saliendo horas después, Beatriz despidiéndolo en la puerta del garaje, un beso prolongado antes de que él subiera a su Audi. Hay más, dijo Gonzalo con tono sombrío. Revisé los extractos bancarios que me autorizó a acceder. En los últimos 8 meses, su esposa ha realizado transferencias sistemáticas desde la cuenta conjunta hacia una cuenta personal a su nombre. Total acumulado, 18.000 euros. 18.000 euros. Esa cifra resonaba en mi cabeza como una campana funeral. No solo me había traicionado emocionalmente durante 14 meses, también me había robado, sistemáticamente, deliberadamente. Gonzalo cerró la carpeta y me miró con expresión comprensiva pero profesional. Le recomiendo que consulte con un abogado matrimonialista antes de tomar cualquier acción. Con esta documentación, tiene un caso sólido para divorcio por causa imputable. ¿Conoce alguno?, pregunté, mi voz sonando hueca incluso a mis propios oídos. Conozco a varios. El mejor en estos casos es Enrique Soria Medina. Tiene despacho aquí en Zaragoza, especializado en derecho de familia. Puedo conseguirle una cita si desea. Por favor. Gonzalo hizo una llamada mientras yo permanecía sentado, mirando las fotografías esparcidas sobre el escritorio. 47 imágenes de mi humillación. 47 pruebas irrefutables. Enrique puede recibirlo el lunes 4 de diciembre a las 10 de la mañana, anunció tras colgar. Le pagué los 1.200 euros restantes. Me entregó la carpeta completa con todas las evidencias, además de una memoria USB con copias digitales. Una última recomendación, Manuel,
dijo cuando me levanté para irme. No cambie su comportamiento en casa. Actúe exactamente igual que siempre hasta que esté listo para el confrontamiento legal. Si ella sospecha que usted sabe algo, puede destruir evidencias o transferir más dinero. Tenía razón. Asentí y salí de allí cargando el peso físico de esa carpeta y el peso emocional de mi matrimonio destruido. El fin de semana fue actuación pura. Sábado y domingo fingí normalidad perfecta. Desayunamos juntos. Vimos televisión. Beatriz habló sobre la posibilidad de visitar a Andrea en Barcelona durante las fiestas navideñas. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, respondía con monosílabos. Por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba. Lunes 4 de diciembre de 2023. Le dije a Beatriz que tenía cita médica de rutina a las 10 de la mañana. Nada importante, solo el chequeo anual. Mentí con facilidad creciente. El despacho de Enrique Soria Medina estaba en un edificio moderno cerca del Palacio de Justicia. Oficinas amplias, decoración minimalista, ambiente que transmitía seriedad profesional. Enrique resultó ser un hombre de 62 años, cabello completamente blanco, gafas de montura metálica y modales tranquilos que inspiraban confianza inmediata. Le conté todo desde el principio. Lucas, las sospechas, la vigilancia, el dossier de Gonzalo, las transferencias bancarias. Enrique escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una tablet. Cuando terminé, revisó la carpeta que Gonzalo había preparado. Pasó 20 minutos examinando cada documento, cada fotografía, cada extracto bancario. Finalmente habló. Manuel, tiene usted un caso excepcionalmente sólido. Las pruebas son contundentes y admisibles en cualquier tribunal. Podemos proceder con demanda de divorcio por causa imputable, específicamente por infidelidad comprobada. Esto significa que su esposa no tendrá derecho a pensión compensatoria. ¿Y la casa?, pregunté. La heredé de mi padre hace 11 años. Está solo a mi nombre. Entonces permanece completamente suya. No forma parte de gananciales. En cuanto a los 18.000 euros sustraídos, podemos demandar restitución completa más intereses legales. Enrique escribió algo en su tablet. Mi recomendación es que proteja sus activos financieros inmediatamente. Hoy mismo. ¿Cómo? Primero retire su dinero de la cuenta conjunta y ábrala individual en otra entidad bancaria. Segundo, cambie beneficiarios de seguros de vida y pensiones. Tercero, documente todo. Fotografíe el contenido de la casa, haga inventario de bienes. Si tiene objetos de valor heredados o regalos familiares, resguárdelos. Cuarto, evite confrontaciones directas hasta que tengamos todo preparado legalmente. Salí del despacho con instrucciones precisas y una lista de tareas. Enrique me había cobrado una consulta inicial de 400 euros y estimaba honorarios totales entre 2.500 y 3.000 euros para llevar el caso completo. Acepté sin vacilar. Esa misma tarde, lunes 4 de diciembre, comencé a moverme. Fui al Banco Santander, donde teníamos la cuenta conjunta desde hacía 16 años. Hablé con el director de sucursal, un hombre llamado Pablo Reyes, que conocía nuestra situación familiar. Le expliqué brevemente que atravesaba problemas matrimoniales y necesitaba reorganizar mis finanzas. Entiendo perfectamente, señor García. Estas situaciones son delicadas, respondió con tacto profesional. Revisamos el saldo de la cuenta conjunta, 87.400 euros. Ese dinero representaba años de ahorro conjunto, herencia parcial de mis padres y previsión para el futuro. Transferí 85.000 a una cuenta nueva individual que abrí en ese momento en BBVA, una entidad diferente donde Beatriz no tenía acceso. Dejé deliberadamente 2.400 euros en la cuenta conjunta para no levantar sospechas inmediatas. Siguiente paso, seguro de vida. Tenía una póliza contratada con Mapfre por valor de 240.000 euros en caso de muerte o invalidez. Beatriz había sido la beneficiaria única durante 26 años. Llamé a mi agente de seguros, expliqué la situación con discreción y cambié el beneficiario a mi hija Andrea.
El trámite fue sorprendentemente simple, efectivo en 48 horas. Regresé a casa a las 18:30. Beatriz estaba preparando la cena tarareando una canción que no reconocí. «¿Cómo estuvo el médico?», preguntó sin voltear desde la cocina. «Todo bien, valores normales», mentí otra vez. Durante la cena hablamos sobre trivialidades. Ella mencionó que Andrea había llamado, que sus exámenes finales iban bien. Yo asentía, masticaba mecánicamente pasta con salsa boloñesa. Miércoles 6 de diciembre de 2023. Festividad de la Constitución Española. Día festivo nacional. Beatriz había sugerido aprovechar para hacer limpieza profunda de la casa. «Podríamos ordenar el garaje. Hace meses que está hecho un desastre», propuso durante el desayuno. El garaje, el lugar donde ella recibía a Rubén, donde se besaban antes de subir a nuestro dormitorio. Asentí mecánicamente. Buena idea. Pasamos la mañana organizando cajas viejas, herramientas oxidadas, objetos olvidados acumulados durante años. En una caja de cartón deteriorada encontré fotografías antiguas de nuestro casamiento. 28 de julio de 1997. Yo tenía 26 años, Beatriz 22. Ella llevaba vestido blanco sencillo, ramo de flores silvestres. Yo lucía traje prestado de mi padre, sonrisa inmensa de felicidad genuina. Sostuve esa fotografía entre mis dedos, observando a esos dos jóvenes que no tenían idea de cómo terminaría su historia. Beatriz se acercó por detrás. «Qué jóvenes éramos», comentó con nostalgia en la voz. «Parece otra vida». «Sí», respondí guardando la foto nuevamente en la caja. «Parece otra vida». No era nostalgia lo que sentía, era rabia mezclada con tristeza profunda. Esos dos jóvenes de la fotografía habían construido algo real, habían tenido sueños compartidos, habían creído en promesas eternas. ¿En qué momento exacto todo se había desmoronado? ¿Cuándo dejó ella de respetarme lo suficiente como para mantenerse fiel? Esa noche, después de que Beatriz se durmió, bajé al salón y me serví un whisky. No soy bebedor habitual, pero necesitaba algo que adormeciera el dolor constante que había instalado residencia permanente en mi pecho. Me senté en el sofá oscuro, solo con el resplandor tenue de las farolas entrando por la ventana, y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Lloré en silencio, con sollozos ahogados que sacudían mis hombros. Lloré por los 26 años invertidos en una relación que resultó ser una mentira. Lloré por mi ingenuidad, mi confianza ciega, mi incapacidad para ver lo que estaba ocurriendo bajo mi propio techo. Lloré por el futuro que había imaginado, envejecer juntos, ver crecer a nuestros nietos, viajar cuando finalmente me jubilara. Todo eso había muerto, asesinado por las decisiones egoístas de Beatriz y ese hombre llamado Rubén, que ni siquiera me conocía, pero había decidido destruir mi vida. Los días siguientes fueron tortura refinada. Mantenía conversaciones normales con Beatriz, mientras mi interior se desintegraba lentamente. Cada vez que ella salía supuestamente al gimnasio, yo sabía exactamente qué estaba haciendo realmente. Cada vez que volvía con esa expresión relajada, satisfecha, yo sabía por qué. Comencé a perder peso de forma alarmante. En 3 semanas había bajado 7 kilogramos. Mis pantalones colgaban flojos de mi cintura. Las camisas me quedaban grandes en el cuello. Felipe, mi supervisor en la fábrica, me preguntó preocupado si estaba enfermo. «Estoy bien, solo un poco estresado», mentí. El insomnio se volvió mi compañero constante. Incluso cuando llegaba agotado del turno nocturno, no lograba dormir más de 3 o 4 horas seguidas. Me despertaba con pesadillas donde descubría la traición de formas cada vez más brutales. Soñaba que llegaba temprano a casa y los encontraba. Soñaba que toda la fábrica sabía y se reían de mí. Soñaba que Andrea me culpaba por no haber sido mejor esposo. Jueves 14 de diciembre. Faltaban 10 días para Nochebuena. Beatriz había comenzado a planear la cena festiva. «Podríamos invitar a tu hermana Clara y su familia», sugirió mientras hacíamos compras en el supermercado. «Hace tiempo que no los vemos. ¿Cómo podía pensar en celebraciones navideñas?
¿Cómo podía actuar como si fuéramos una familia normal mientras mantenía su aventura con Rubén? La hipocresía me enfermaba físicamente. Ya veremos, respondí empujando el carrito por el pasillo de productos lácteos. Esa noche tuve una crisis de pánico por primera vez en mi vida. Eran las 3 de la madrugada, estaba en el baño de la fábrica y de repente no podía respirar. El aire no llegaba a mis pulmones. El corazón latía descontrolado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Tuve que sentarme en el suelo frío de baldosas, cabeza entre las rodillas, respirando lentamente hasta que el episodio pasó. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre reflejado. Ojeras profundas, barba descuidada, ojos hundidos. Había envejecido 10 años en un mes, pero lo peor no era el deterioro físico. Lo peor eran los momentos de duda que me asaltaban en la oscuridad. ¿Había sido yo culpable de esto? ¿Trabajé tanto que la empujé a los brazos de otro? ¿Fui mal esposo? ¿Mal amante? ¿Insuficiente en algún aspecto fundamental? Enrique, mi abogado, me había advertido sobre estos pensamientos durante nuestra segunda reunión. Es normal que se culpe, Manuel, pero escúcheme bien. Nada justifica la infidelidad. Si ella no era feliz, tenía opciones. Comunicación honesta, terapia de pareja, separación digna. Eligió la traición y el robo. Eso habla de su carácter, no del suyo. Sus palabras ayudaban temporalmente, pero la culpa regresaba como marea inevitable. Recordaba discusiones pasadas donde fui demasiado duro, cumpleaños donde trabajé en lugar de celebrar, aniversarios olvidados porque estaba exhausto del turno doble. ¿Fue eso suficiente motivo para que ella decidiera destrozar nuestros votos? Viernes 15 de diciembre. Estaba en mi coche estacionado frente a la fábrica, 20 minutos antes de mi turno, cuando llamé a Andrea. Necesitaba escuchar su voz. «Papá». «¡Qué sorpresa!», respondió alegre. «¿Todo bien?» «Sí, cariño. Solo quería saber cómo van tus estudios». Hablamos durante 15 minutos sobre sus exámenes, sus planes de venir a Zaragoza para Navidad, su novio nuevo que yo aún no conocía. Su voz era luz pura en mi oscuridad. Cuando colgamos, lloré otra vez en la privacidad de mi Volkswagen. Sábado 23 de diciembre de 2023. Nochebuena al día siguiente. Las calles de Zaragoza brillaban con decoraciones navideñas, luces multicolores colgando de balcones y árboles. Familias hacían compras de último minuto. Villancicos sonaban desde las tiendas. El mundo celebraba mientras yo preparaba el final de mi matrimonio. Enrique y yo habíamos planeado meticulosamente este momento durante las últimas 2 semanas. Debe hacerse en público, me había aconsejado. Restaurante concurrido, mucha gente alrededor. Eso evita reacciones violentas y proporciona testigos de su confesión o reacción. Le había dicho a Beatriz 3 días antes: «He reservado mesa en el Candil para el sábado a las 21 horas. Necesitamos hablar sobre cosas importantes, sobre nuestro futuro». Usé tono neutral, ni amenazante, ni especialmente cariñoso. Ella había aceptado sin sospechar nada. «Perfecto. ¿Alguna ocasión especial?» «Digamos que es momento de ser honestos el uno con el otro». El Candil era un restaurante elegante en el centro histórico, conocido por su comida aragonesa refinada y ambiente íntimo, pero no excesivamente romántico. Había reservado mesa cerca del centro del comedor principal, no en algún rincón privado. Quería visibilidad. Llegamos por separado porque yo salí antes desde la fábrica donde había trabajado turno corto ese día. Eran las 21 horas 2 minutos cuando entré al establecimiento. El lugar estaba lleno. Aproximadamente 40 personas cenando en diferentes mesas, voces conversando, música suave de fondo, olor a cordero asado y vino tinto. El maître me condujo a nuestra mesa. Me senté de cara a la entrada, dejando la silla opuesta para Beatriz. Había traído conmigo un sobre Manila tamaño A4, discreto pero visible, que coloqué sobre la mesa junto a mi servilleta. 21 horas 14 minutos. Beatriz entró al restaurante luciendo hermosa, debo admitirlo. Vestido negro elegante, cabello recogido, maquillaje impecable. Se había esforzado. Quizás pensaba que esta cena
Era intento de reconexión romántica antes de las fiestas. Qué equivocada estaba. «Llegas temprano», comentó sentándose frente a mí con sonrisa cálida. «Quería asegurarme de tener buena mesa», respondí señalando a nuestro alrededor. El restaurante bullía con energía festiva. Ordenamos vino tinto, un Rioja Reserva de 42 euros la botella. El camarero lo sirvió ceremoniosamente. Brindamos. «Por nosotros», dijo Beatriz levantando su copa. «Por la verdad», corregí yo. Comenzamos con entrantes, jamón ibérico, queso idiazábal, aceitunas. Conversación superficial sobre Andrea, sobre la Navidad inminente, sobre el clima inusualmente frío de diciembre. Beatriz parecía relajada, confiada. Yo mantenía expresión neutra, voz calmada. Llegó el plato principal. Para mí, cordero asado con patatas. Para ella, bacalao al ajo arriero. Comimos en silencio durante varios minutos. Finalmente, dejé mis cubiertos y tomé el sobre Manila. «Beatriz, hay algo que necesitamos discutir», comencé con voz suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran escuchar si prestaban atención. Ella alzó la vista de su plato, todavía sin sospechar. «¿Qué ocurre?» Abrí el sobre y extraje 3 fotografías tamaño carta. Las coloqué sobre la mesa frente a ella, con movimiento deliberadamente lento. La primera, el Audi negro estacionado frente a nuestra casa. La segunda, Rubén bajando del vehículo. La tercera, Rubén y Beatriz besándose en la entrada del garaje. El color desapareció de su rostro instantáneamente. Su mano derecha comenzó a temblar, derramando gotas de vino sobre el mantel blanco. «Manuel, yo...» «No digas nada todavía», la interrumpí con calma quirúrgica. Extraje más documentos del sobre. Rubén Torres Campos, 45 años, representante farmacéutico de Barcelona, casado, 2 hijos. Te visita 3 veces por semana desde hace 14 meses. Lunes, miércoles, viernes, siempre entre las 23 y 1:30 horas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró alrededor nerviosa, consciente de que otras personas podían estar observando. «Esto no es lo que parece», susurró desesperada. «¿No?» Saqué los extractos bancarios, resaltando con marcador amarillo las transferencias. 18.000 euros, transferidos sistemáticamente de nuestra cuenta conjunta a tu cuenta personal durante los últimos 8 meses. 2.250 euros mensuales de promedio. «Manuel, por favor, ¿podemos hablar de esto en casa?» «No, hablaremos aquí, ahora, con testigos». Mi voz seguía calmada pero implacable. «Durante 14 meses me has mentido a la cara cada día. Durante 14 meses has traído a ese hombre a nuestra casa, a nuestra cama, mientras yo trabajaba para mantenernos. Y además, me has robado 18.000 euros». Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Tú nunca estás en casa», explotó con voz quebrada intentando contraatacar. «Trabajas todas las noches. Nunca me prestas atención. Me siento sola desde hace años». ¿Y esa era la solución? ¿Traición y robo? Mi tono permaneció controlado. Si no eras feliz, tenías opciones. Comunicarte, sugerir terapia, pedir separación honesta. En cambio, elegiste mentir, engañar, robar. Tuviste 14 meses para hablar conmigo sobre tu infelicidad. Elegiste usar ese tiempo construyendo esta traición calculada. «Lo siento», sollozó cubriéndose el rostro con ambas manos. «Lo siento tanto. Fue un error terrible. Puedo terminar con él. Puedo devolver el dinero. Por favor, no hagas esto». Saqué el último documento del sobre, solicitud de divorcio ya preparada por Enrique. «Es demasiado tarde para disculpas, Beatriz. Los papeles están listos. Divorcio por causa imputable. Pierdes derecho a pensión compensatoria. La casa queda conmigo, fue herencia de mi padre. Los 18.000 euros debes devolverlos con intereses legales. Firmamos el lunes». «No puedes hacerme esto». «Ya está hecho». Beatriz intentó levantarse de la mesa, pero yo extendí mi mano indicándole que permaneciera sentada. «No hemos terminado», dije firmemente.
El restaurante continuaba su bullicio navideño alrededor nuestro, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. «No puedo estar aquí», murmuró ella limpiándose las lágrimas con la servilleta de tela. «Todos están mirando». Deberías haber pensado en eso antes de convertir nuestro matrimonio en una farsa. Extraje otro documento del sobre, con membrete oficial. Esto es orden judicial para congelamiento de tu cuenta personal. Presenté demanda civil por apropiación indebida. Los 18.000 euros quedan bloqueados hasta resolución judicial. Sus ojos se abrieron con horror absoluto. ¿Cuándo hiciste todo esto? Llevo 3 semanas preparándolo meticulosamente. Mientras tú seguías con tu rutina de engaños, yo construía tu ruina legal. Mi voz no contenía odio, solo determinación fría. Contraté investigador privado el 20 de noviembre. Reuní 47 evidencias fotográficas. Consulté abogado matrimonialista el 4 de diciembre. Transferí mis ahorros a cuenta individual. Cambié beneficiarios de seguro de vida. Documenté cada transferencia ilegal que hiciste. Beatriz me miraba como si estuviera viendo a un extraño. No eres el hombre con quien me casé. Tienes razón. Ese hombre murió cuando decidiste traicionarlo durante 14 meses consecutivos. Cerré el sobre y lo empujé hacia ella. Copia para ti. Léelo completo esta noche. El lunes 26 a las 10 de la mañana firmaremos en el despacho de mi abogado. Si te niegas, procederemos por vía contenciosa y el proceso será público, humillante y más costoso para ti. Manuel, por favor. Su voz era apenas audible. 26 años juntos, nuestra hija. ¿Todo eso no significa nada? Significaba todo para mí. Para ti evidentemente significó lo suficiente como para arriesgarlo por aventura con hombre casado y robarme dinero sistemáticamente. Me levanté de la silla dejando 200 euros sobre la mesa para cubrir la cuenta. La cena está pagada. Puedes quedarte o irte. Yo me retiro. Caminé hacia la salida del restaurante con espalda recta, sin voltear. Escuché su sollozo ahogado detrás de mí, pero no me detuve. Afuera el aire frío de diciembre golpeó mi rostro como bofetada liberadora. Esa noche no regresé a casa. Me alojé en Hotel Don Yo, pequeño establecimiento cerca de la Basílica del Pilar. Habitación individual, 120 euros la noche. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de hacer. Llamé a Enrique desde la habitación. «¿Cómo resultó?», preguntó mi abogado. «Exactamente como planeamos. Ella está devastada pero consciente de que no tiene defensa». «Perfecto. Espero que firme voluntariamente el lunes. Si coopera, el divorcio estará finalizado en 5 meses máximo». Domingo 24 de diciembre. Nochebuena. Desperté en habitación de hotel sintiéndome extrañamente liviano. Por primera vez en semanas, había dormido 6 horas consecutivas sin pesadillas. Revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas de Beatriz, 34 mensajes. No leí ninguno. Los borré todos. Pero había otra tarea pendiente que había coordinado con Gonzalo, mi investigador. Mientras yo confrontaba a Beatriz, él se encargaría de informar a la esposa de Rubén. Justicia requería que ella también supiera la verdad. Gonzalo me envió mensaje a las 11 de la mañana. Tarea completada. Marta Domínguez recibió dossier fotográfico completo ayer sábado a las 19 horas en su domicilio de Barcelona. Reacción. Shock inicial, luego furia. Confrontó a Rubén inmediatamente. Situación explosiva en su hogar. Rubén Torres Campos también estaba perdiendo su matrimonio. Sus 2 hijos descubrirían que su padre era adúltero mentiroso. Su esposa de 19 años lo abandonaría. Consecuencias merecidas. Pasé Nochebuena solo en restaurante chino abierto las 24 horas. Arroz frito, pollo agridulce, cerveza Tsingtao. Mesera me deseó felices fiestas con sonrisa profesional. Asentí agradecido. No había nada feliz en estas fiestas, pero al menos había verdad. Lunes 26 de diciembre, día de San Esteban, festivo en algunas regiones pero no en Aragón. Enrique había arreglado que su despacho abriera especialmente para nosotros. Llegué a las 9:45. Beatriz ya estaba allí, sentada en sala de espera luciendo demacrada. Ojeras profundas, cabello sin arreglar, ropa arrugada.
Había envejecido 10 años en 2 días. «Buenos días», saludé con tono neutro profesional. Ella no respondió. Solo me miró con expresión mezcla de dolor y resentimiento. Enrique nos condujo a sala de reuniones, documentos perfectamente organizados sobre mesa de caoba. «Señora Molina, si gusta revisar el acuerdo antes de firmar», ofreció mi abogado. Beatriz leyó durante 15 minutos. Cada página parecía hundirla más en su silla. Finalmente habló con voz ronca. «Me dejas sin nada. Te dejo lo que trajiste al matrimonio. Tu ropa, tus objetos personales, tu pensión mensual de 1.200 euros», respondí. «La casa era herencia mía. Los ahorros los gané yo. El dinero robado debes devolverlo. No hay gananciales que repartir porque todo está a mi nombre desde antes del matrimonio». «¿Dónde voy a vivir?» «No es mi problema. Deberías haberlo considerado antes», firmó con mano temblorosa. 5 hojas. Su firma parecía garabato de persona derrotada. Los meses siguientes fueron proceso burocrático frío donde nuestros 26 años de matrimonio se reducían a documentos legales, declaraciones judiciales y firmas notariales. Beatriz se mudó de la casa el 30 de diciembre de 2023, llevándose solo 2 maletas con ropa y algunos objetos personales. Alquiló habitación en piso compartido en Barrio de Delicias por 350 euros mensuales. Su caída había sido brutal y vertiginosa. Enero de 2024 comenzó con temperatura bajo cero y cielo gris plomizo. Yo había regresado a la casa que ahora se sentía inmensa y vacía. Cada habitación guardaba recuerdos que debía aprender a ignorar. El dormitorio donde habíamos dormido juntos durante décadas. La cocina donde desayunábamos domingos tranquilos. El garaje donde ella había traicionado todo lo que construimos. Contraté empresa de limpieza profunda. 3 mujeres llegaron el 5 de enero y trabajaron 8 horas completas. Desinfectaron cada superficie, lavaron cada tela, ventilaron cada espacio. Pagué 400 euros. No era suficiente para borrar las memorias, pero ayudaba a sentir que el lugar estaba físicamente limpio. El proceso legal avanzaba metódicamente. Enrique había presentado demanda de divorcio contencioso por causa imputable ante Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza el 29 de diciembre. Beatriz había contratado abogada de oficio llamada Sara Blanco Martín, joven de 32 años, que intentó negociar términos más favorables para su clienta. Primera audiencia judicial, 23 de enero de 2024. Sala fría con paredes color crema, bancos de madera incómodos, olor a papel viejo y desinfectante. Jueza presidiendo era mujer de 60 años llamada Isabel Rojas Fernández. Expresión severa pero justa. Beatriz llegó acompañada de su abogada, luciendo demacrada. Yo llegué con Enrique, portafolio conteniendo todas las evidencias meticulosamente organizadas. No nos miramos directamente durante toda la audiencia. Sara Blanco intentó argumentar que el matrimonio había fracasado por distanciamiento emocional mutuo y que Beatriz merecía compensación por años de dedicación al hogar. Enrique destruyó esos argumentos presentando las 47 fotografías, videos del investigador privado, extractos bancarios detallados, testimonios escritos. La jueza Rojas revisó cada documento con atención meticulosa. Su rostro permanecía impasible, profesional. Cuando terminó preguntó directamente a Beatriz: «Señora Molina, ¿niega usted la relación extramatrimonial documentada aquí?» Beatriz bajó la cabeza. «No, señoría, no lo niego». «¿Niega las transferencias no autorizadas de fondos conjuntos a cuenta personal?» «Las hice, pero pensé que tenía derecho». «Los derechos sobre cuentas conjuntas no incluyen apropiación unilateral de cantidades significativas sin conocimiento del cónyuge», interrumpió la jueza con tono seco. «Eso constituye apropiación indebida. Continuaremos este proceso». Segunda audiencia, 28 de febrero. Esta vez se presentaron pruebas adicionales que Gonzalo había recopilado. Registros de mensajes telefónicos entre Beatriz y Rubén recuperados mediante orden judicial, facturas de hotel de encuentros anteriores en Huesca,
recibos de regalos caros que ella le había comprado con dinero de nuestra cuenta. Los detalles eran humillantes, mensajes donde Beatriz llamaba a Rubén mi amor verdadero y se burlaba de mi ignorancia. Manuel no sospecha nada. Está demasiado ocupado trabajando como burro, había escrito en mensaje de octubre pasado. Leer esas palabras frente a jueza, abogados y secretaria judicial fue experiencia degradante que nunca olvidaré. Sara Blanco intentó argumentar invasión de privacidad, pero Enrique contraargumentó que evidencias fueron obtenidas legalmente mediante orden judicial fundamentada en sospecha razonable de actividad delictiva. La jueza aceptó todas las pruebas como admisibles. Durante esa audiencia, Beatriz finalmente quebró. Sollozó abiertamente en sala judicial. «Lo siento, Manuel», gritó entre lágrimas. «Cometí error terrible. Por favor, perdóname». Permanecí inmóvil, sin responder. El perdón no era commodity disponible en ese momento. Marzo de 2024, el día 18, exactamente 5 meses después de que Lucas revelara la verdad inocentemente, llegó la sentencia final. Enrique me llamó a las 14:30. «Manuel, tenemos resolución. Ganamos completamente». La sentencia de 19 páginas fue demoledora para Beatriz. La jueza Rojas dictaminó: primero, divorcio concedido por causa imputable exclusiva de la demandada Beatriz Molina Castro por infidelidad matrimonial comprobada durante periodo prolongado de 14 meses. Segundo, la demandada no tiene derecho a pensión compensatoria ni contributiva. Tercero, la vivienda conyugal adquirida por herencia previa al matrimonio permanece propiedad exclusiva del demandante Manuel García Ruiz, valorada pericialmente en 320.000 euros. Cuarto, la demandada debe restituir al demandante la suma de 18.000 euros más intereses legales, calculados en 2.340 euros. Total, 20.340 euros, en plazo máximo de 12 meses, mediante pagos mensuales no inferiores a 1.000 euros. Quinto, costas procesales a cargo de la demandada, 3.800 euros. Beatriz recibió copia de sentencia 3 días después mediante notificación judicial. Me enteré por Enrique que había sufrido crisis nerviosa al leerla. Su hermano Carlos tuvo que viajar desde Valencia para asistirla. Abril de 2024. Beatriz había conseguido empleo de medio tiempo como auxiliar administrativa en clínica dental, salario de 1.200 euros mensuales. De ahí debía pagar alquiler de 650 euros en apartamento pequeño, que finalmente alquiló sola, comida, servicios, transporte y además comenzar pagos mensuales de 1.000 euros por deuda conmigo. Le quedaban 50 euros mensuales para todo lo demás. Subsistencia al límite. Noviembre de 2024. 8 meses completos desde que la sentencia final pusiera punto definitivo a nuestro matrimonio. El otoño había regresado a Zaragoza, con sus hojas doradas cayendo en las aceras, y ese frío característico que penetraba hasta los huesos. La vida había continuado, como siempre continúa, indiferente al drama personal de sus habitantes. Yo había tomado decisión importante en julio: vender la casa. Cada pared guardaba fantasmas que no me dejaban avanzar. El dormitorio donde dormimos juntos, el salón donde celebramos cumpleaños de Andrea, el garaje donde ella besaba a Rubén. No podía construir futuro rodeado de esos recuerdos tóxicos. La inmobiliaria López y Asociados me consiguió comprador en 6 semanas. Familia joven con 2 hijos pequeños, ilusionados con su primera vivienda. Les vendí la propiedad por 335.000 euros, 15.000 más de su valor oficial catastral. Firmamos escrituras el 22 de agosto ante notario Ramiro Vega Campos. Con ese dinero compré apartamento moderno de 2 dormitorios en barrio de Actur, 7º piso con balcón pequeño, pero luminoso. 180.000 euros. Invertí otros 70.000 en fondo, indexado recomendado por asesor financiero. Los 85.000 restantes permanecieron en cuenta de ahorro como colchón de seguridad. Mi nuevo apartamento era impersonal, limpio, sin historia.
exactamente lo que necesitaba. Muebles nuevos comprados en IKEA, paredes blancas sin fotografías familiares, cocina equipada con electrodomésticos que nunca había usado, silencio absoluto que inicialmente me aterrorizaba pero gradualmente comencé a apreciar. También cambié de trabajo. No soportaba más los turnos nocturnos que habían facilitado la traición durante 14 meses. En septiembre, conseguí puesto como supervisor de calidad en empresa de logística con horario diurno normal, 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes. Salario similar, 2.600 euros netos mensuales, pero recuperando normalidad de sueño que había perdido durante años. Dormía mejor, comía mejor. Había recuperado los 7 kilogramos perdidos durante la crisis. Mi rostro recuperaba color saludable en lugar de esa palidez enfermiza de meses atrás. Pero la información sobre Beatriz llegaba ocasionalmente. Fragmentos de su nueva realidad que conocía a través de conocidos mutuos o redes sociales que no tuve corazón de bloquear completamente. Beatriz había caído dramáticamente. Su apartamento actual estaba en Torrero, barrio modesto al sur de Zaragoza. 40 metros cuadrados, edificio antiguo sin ascensor, cuarto piso, alquiler de 650 euros que consumía más de la mitad de su pensión de jubilación. Después de perder empleo en clínica dental por llegar tarde repetidamente, ahora trabajaba 2 empleos simultáneos para sobrevivir. Mañanas como limpiadora en oficinas comerciales por 900 euros, tardes como cajera en supermercado, Mercadona por otros 900. Total 1.800 euros mensuales, más su pensión de 1.200. 3.000 euros totales. De ahí pagaba alquiler, servicios básicos, comida, transporte y los 1.000 euros mensuales obligatorios que me transfería religiosamente cada día 5. Le quedaban aproximadamente 300 euros mensuales para vestuario, medicinas, cualquier emergencia. Vivía al filo financiero constante. Su apariencia física había cambiado radicalmente según me contó Pilar, antigua vecina que la vio en supermercado en octubre. Parece 10 años mayor, Manuel. Cabello gris sin teñir, ropa desgastada, ojeras permanentes. Casi no la reconocí. El affair con Rubén había terminado explosivamente. Según información que Gonzalo recopiló por curiosidad profesional, Rubén se divorció de Marta en abril de 2024. Perdió custodia compartida de sus hijos, quienes eligieron vivir exclusivamente con su madre. Marta se quedó con vivienda familiar en Barcelona valorada en 600.000 euros. Rubén pagaba pensión alimenticia de 2.000 euros mensuales. Rubén intentó continuar relación con Beatriz después de ambos divorcios, pero ella lo rechazó. Aparentemente el romance perdió todo atractivo cuando dejó de ser prohibido y clandestino. O quizás simplemente se dieron cuenta de que su conexión había sido puramente física, basada en adrenalina del engaño más que en compatibilidad real. Beatriz me había contactado 3 veces intentando reconciliación. Primera vez, abril 2 semanas después de sentencia. Llamada telefónica llorosa a medianoche. Cometí peor error de mi vida. Te extraño. Podemos intentarlo nuevamente. Colgué sin responder. Segunda vez. Junio. Mensaje de WhatsApp largo, explicando que había comenzado terapia psicológica, que entendía su error, que haría cualquier cosa por otra oportunidad. 26 años no pueden terminar así. Nuestra hija merece padres unidos. Bloqueé su número. Tercera vez. Septiembre. Carta manuscrita entregada por correo certificado. 3 páginas de letra temblorosa explicando su arrepentimiento, su soledad, su amor eterno que nunca murió. Envejeceremos solos si no nos perdonamos mutuamente. Quemé la carta sin terminar de leerla. No era crueldad, era autopreservación. Había construido murallas emocionales necesarias para sobrevivir y no permitiría que esas murallas se derrumbaran por sentimentalismo tardío. Andrea, nuestra hija, había quedado devastada por el divorcio. Inicialmente intentó mantenerse neutral, pero cuando le expliqué toda la verdad con evidencias incluidas, tomó posición clara. Visitaba a su madre ocasionalmente por obligación filial, pero la relación estaba fracturada permanentemente.
Conmigo mantenía contacto semanal cariñoso. Una tarde de octubre, mientras caminaba por mi antiguo barrio visitando tienda de pinturas, vi a Lucas jugando fútbol en la calle con amigos. Había crecido un poco. Ahora tenía 6 años. Seguía siendo ese niño rubio energético con sonrisa inocente. Me vio y corrió hacia mí. «Hola, tío Manuel. Ya no vives aquí, ¿verdad?» «No, Lucas. Me mudé a otro barrio». «¿Y la tía Beatriz?» «Ella también se mudó. Al lugar diferente». El niño asintió con esa aceptación simple que tienen los niños ante cambios adultos incomprensibles. Nunca sabría que sus palabras inocentes habían detonado terremoto que destruyó matrimonio y reconstruyó vida. Corrió de regreso con sus amigos, ajeno a su rol crucial en esta historia. Diciembre de 2024, exactamente un año desde aquella confrontación en el Candil que destruyó definitivamente lo que quedaba de mi matrimonio. Las calles de Zaragoza volvían a brillar con luces navideñas idénticas a las del año pasado, pero yo era persona completamente diferente. Estoy sentado en el balcón de mi apartamento en Actur, 7º piso, bebiendo café solo mientras observo la ciudad despertar bajo cielo gris de invierno. Son las 7 de la mañana de un sábado. Antes odiaba los turnos nocturnos que destrozaban mi ritmo circadiano. Ahora disfruto estas mañanas tempranas donde el mundo aún permanece silencioso y puedo pensar con claridad. Tengo 53 años. Oficialmente soy divorciado desde hace 8 meses. Legalmente gané todo. Casa vendida por buen precio, ahorros protegidos, restitución de dinero robado en proceso mediante pagos mensuales, dignidad recuperada ante ley. Beatriz perdió todo. Hogar, estabilidad económica, reputación, futuro cómodo que había dado por garantizado. Pero sentado aquí observando vapor elevarse de mi taza de café, debo reconocer verdad incómoda. La victoria tiene sabor amargo que ninguna sentencia judicial puede endulzar. Perdí 26 años con persona que creí conocer. 26 años donde construimos memorias, compartimos cama, criamos hija, planeamos futuro que nunca existió realmente. Esos años no regresan. No hay restitución judicial para tiempo invertido en relación fraudulenta. A veces, en noches de insomnio que todavía me asaltan ocasionalmente, me pregunto qué pude haber hecho diferente. No para justificar su traición, eso jamás. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, sin que yo notara las grietas formándose bajo nuestros pies. Trabajé demasiado. Eso es innegable. 8 años en turno nocturno significaron 8 años ausente cuando ella estaba despierta. 8 años de conversaciones apresuradas en transiciones de entrada y salida. 8 años donde priorizaba proveer económicamente sobre conectar emocionalmente. ¿Eso justifica 14 meses de engaño calculado? Absolutamente no. Pero mi ausencia emocional creó vacío que ella llenó de peor manera posible. Si hubiera prestado más atención, si hubiera valorado momentos juntos sobre horas extras en fábrica, quizás habría notado su infelicidad antes de que se convirtiera en traición. O quizás no. Quizás Beatriz simplemente era persona capaz de mentir durante 14 meses mientras miraba a mi cara cada día. Algunas personas tienen esa capacidad. Nunca sabré con certeza. Lo que sí sé es que Lucas, ese niño de 5 años con inocencia cristalina, me salvó de años adicionales viviendo mentira. Si no hubiera hablado ese martes de noviembre, ¿cuánto más habría continuado? ¿2 años? ¿5? ¿Hasta que yo muriera ignorante y ella heredara todo? Esa posibilidad me hiela la sangre incluso ahora. He aprendido lección brutal sobre confianza. Durante 26 años confié ciegamente, asumí lealtad como derecho natural del matrimonio. Ahora sé que confianza debe verificarse, que amor sin vigilancia puede convertirse en oportunidad para explotación. Pero también he aprendido que no quiero vivir futuro en paranoia constante. No quiero revisar teléfonos de parejas potenciales. No quiero contratar investigadores cada vez que alguien llegue tarde a casa. Eso no es vida. Es prisión autoimpuesta donde el traicionado se convierte en carcelero de sí mismo. Andrea vino a visitarme la semana pasada.
Trajo a su novio Javier, muchacho educado de 26 años estudiando arquitectura. Cenamos en mi apartamento nuevo, pasta carbonara que preparé siguiendo tutorial de YouTube. La conversación fluyó naturalmente, risas genuinas resonando en espacio que ya comenzaba a sentirse como hogar verdadero. Antes de irse, Andrea me abrazó fuerte en entrada. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró. «Sé que fue horrible, pero manejaste todo con dignidad. Muchos hombres habrían reaccionado con violencia o venganza destructiva. Tú elegiste justicia legal y reconstrucción personal». Sus palabras me hicieron llorar después que se fueron. Lágrimas diferentes a las de hace un año. No de dolor agudo, sino de alivio gradual. Mi hija me respetaba. Eso valía más que cualquier sentencia judicial. Beatriz seguirá pagándome 1.000 euros mensuales durante 11 meses más. 18 transferencias bancarias recibidas hasta ahora, todas puntuales el día 5 de cada mes. Nunca reviso mi cuenta esperando ese dinero. Simplemente aparece. Recordatorio mensual silencioso de consecuencias por decisiones destructivas. No siento satisfacción al recibirlo, tampoco culpa. Es simplemente restitución justa por robo comprobado. ¿La perdonaré algún día? Honestamente, no lo sé. El perdón no es interruptor que activas conscientemente. Es proceso gradual que quizás ocurra en años futuros cuando dolor se haya desvanecido lo suficiente. O quizás nunca ocurra. Ambos escenarios son aceptables. Hoy salgo a caminar por Ribera del Ebro. Hace frío, pero el sol intenta romper entre nubes grises. Llevo puesta chaqueta nueva que compré en octubre, azul marino, diferente a todo lo que usaba durante matrimonio, símbolo pequeño de reinvención. En el puente de piedra, me detengo observando agua marrón fluyendo incansable hacia Mediterráneo. Ese río ha estado aquí siglos antes de mí, y continuará siglos después. Mis problemas, por devastadores que parecieron, son apenas onda temporal en superficie de eternidad. Lucas me salvó con su inocencia reveladora. Gonzalo me armó con evidencias irrefutables. Enrique me guió a través del laberinto legal. Andrea me recordó que valgo más que mi peor momento. Pero quien realmente me salvó fui yo mismo. Eligiendo investigar en lugar de negar, planear en lugar de confrontar impulsivamente, reconstruir en lugar de autodestruir. El Manuel de 52 años que escuchó a Lucas habría perdonado débilmente buscando preservar apariencia de familia intacta. El Manuel de 53 años sabe que dignidad vale más que comodidad falsificada. La traición no ocurrió de repente. Hubo 14 meses de mentiras que ignoré por trabajar excesivamente, por confiar ciegamente, por asumir que matrimonio largo equivalía a matrimonio sólido. Aprendí que duración no garantiza calidad, que años juntos no inmunizaban contra traición. Continúo caminando. El viento frío muerde mi rostro, pero sigo adelante. Así es reconstrucción, avanzar paso a paso, incluso cuando duele, sabiendo que eventualmente el dolor disminuirá hasta convertirse en cicatriz permanente, pero manejable. He ganado batalla legal, he perdido ilusión romántica, he recuperado dignidad, he sacrificado 26 años. No estoy feliz, pero estoy vivo, consciente y libre de mentiras. Y algunos días eso es suficiente victoria. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.